Sea bienvenido. En este video estaremos tocando los temas iniciales sobre el programa ETABS, así como el tipo de archivo, cómo guardarlo para utilizarlo correctamente, cómo compartirlo. Así como el inicio al modelo de la edificación de estudio que se está realizando. Lo primero es que los archivos de tabs vienen en este formato .edb, que es el formato, el archivo ejecutable del programa como tal. Entonces, cuando nosotros tenemos un modelo, este es el tipo de archivo que vamos a ejecutar. Sin embargo, como este archivo son archivos complementarios y que van a aparecer muchos más cuando se realiza el análisis del modelo. Por lo tanto, se recomienda que los modelos se separen en carpetas diferentes, para así cuando se realice el análisis, entonces el archivo principal y los archivos complementarios queden guardados en una sola carpeta y no se confundan con los archivos de otros modelos, ¿sí? Esto es para tener una mejor organización al momento de buscar los modelos y poder analizarlos y trabajarlos, así como para compartirlos con el conjunto del equipo de trabajo. ETABS es un programa de CSI y es recomendable que el equipo de trabajo tenga la misma versión del programa, ¿sí? Porque cuando se tienen versiones distintas, así sea, por ejemplo, versión 19.0.1 y el otro tiene la versión 19.0.0, los resultados, los archivos no pueden ser compatibles en ambos. Entonces, los resultados de análisis o el modelo, cuando se transfieren a otro computador para poder ser analizado nuevamente, no va a ser compatible y no va a correr el archivo, el modelo. Entonces, es recomendable que todos los integrantes de un equipo de trabajo tengan la misma versión para que sea más fácil de trabajar. De todas formas, dentro de tabs existe una opción para exportar en archivos tipo E2K que pueden ser leídos por otras versiones. Sin embargo, hay partes del modelo que pueden perderse. Entonces, siempre lo mejor es tener la misma versión. Sin embargo, cuando es un caso excepcional, es posible poder ver un modelo de otra versión mediante ese tipo de archivo, exportándolo e importándolo en el nuevo computador. Para comenzar, entonces abrimos el programa y lo primero que vamos a observar es la interfaz de inicio. Un momento, está cargando. En la interfaz nosotros vamos a tener los modelos recientes en este lado, interfaz vacía inicialmente, y podemos comenzar un nuevo modelo o podemos abrir los modelos existentes. Una vez que se abre la ventana de iniciación del modelo, entonces podemos ver que el formato, por ejemplo el formato de unidades que vamos a utilizar, lo podemos aplicar por el guardado por defecto del usuario. Eso tiene que ser previamente. Se realiza el formato de todas las unidades en esta parte inferior y entonces se guarda y se deja así para utilizarlo todo el tiempo, si son las unidades que siempre uno aplica. Se pueden utilizar de algún modelo. Si ya en algún modelo nosotros realizamos el formato de las unidades, de cómo nosotros necesitamos que se realicen el diseño, por ejemplo en acero, en concreto, la base de datos de las secciones, las unidades, etcétera, podemos utilizarlo en algún modelo que ya tengamos. Si es la continuación de algún proyecto o es otro proyecto en donde tenemos que aplicar las mismas
las mismas consideraciones. O se puede utilizar un compuesto de esto que se ve aquí a la derecha, de las diferentes normas que nosotros podemos observar, las secciones que se pueden obtener, por ejemplo, de la ISC o el Eurocódigo, etc. En este caso vamos a utilizar los formatos o los ajustes de algún modelo existente. Entonces elegimos el modelo y ya por aquí podemos comenzar a crear un nuevo modelo en base a lo que vimos anteriormente, ¿sí? En base a los formatos que ya se preestablecieron en otro modelo. Principalmente nosotros aquí podemos ver que el tipo, los objetos estructurales que tenemos aquí son pues un modelo en blanco. En el modelo en blanco no va a aparecer nada, podemos tener una grilla en donde solamente van a aparecer los ejes y los pisos. Podemos tener estructuras de steel deck, ¿verdad? O podemos tener, ¿sí? Se abre como se dice, una ventana nueva propia de cada uno de los tipos estructurales. Se puede tener diferentes, así como losas sin vigas, losas sin vigas pero con vigas perimetrales, tipo waffle, nervadas, etc. En este caso nosotros vamos a utilizar solamente los ejes para ir paso a paso creando cada uno de los elementos. Primero tenemos que definir cuál es el número de líneas que tenemos en la dirección X, el número de líneas que tenemos en la dirección Y, el espaciamiento en cada una de las direcciones y la altura típica y el número de pisos, ¿sí? Entonces, si nosotros definimos esto, luego cuando lo hagamos editable, entonces podemos finalmente definir cuáles son las separaciones reales de los ejes. Vamos a observar primero el plano de planta baja. Entonces podemos ver que en la dirección X tenemos 6 ejes y en la dirección Y tenemos 3 ejes. Podemos definir entonces que la separación en la dirección X es de 5 metros y luego se ajusta la separación entre el eje 3 y el eje 4, y la separación en la dirección Y es de 4 metros y se deja tal cual como se coloque. Igualmente para los pisos superiores estaría aplicando exactamente lo mismo. Por lo tanto, tenemos en la dirección X 6 ejes, en la dirección Y 3 ejes, la separación en la dirección X sería de 5, la separación en la dirección Y sería de 4, la separación vertical es de 3 metros y el número de pisos sería de 4. Tenemos planta baja, piso 1, piso 2, piso 3 y techo. Luego, una vez definido el grid completamente, entonces pasamos a definir cuáles son las etiquetas. En este caso tenemos que en la dirección X las etiquetas van de 1 a 6 de izquierda a derecha, mientras que en la dirección Y van de A a C desde abajo hacia arriba, como podemos observar en el plano. De A a C, de abajo hacia arriba, de 1 a 6, de derecha a izquierda. Entonces tenemos OK, y ahora sí podemos pasar a editar el grid de lo que ya tenemos aquí para poder colocar el espaciamiento real. Aquí vamos a tener las líneas o los ejes en la dirección X y las líneas o los ejes en la dirección Y, ¿sí? Fíjense que en total nosotros deberíamos tener
24 metros de largo y 8 metros de alto en este sentido. En la dirección Y 8 metros y en la dirección X 24 metros. Sin embargo, tenemos 25 metros, ¿sí? Eso es porque entre el eje 3 y el eje 4 el espaciamiento debería ser de 4 metros en lugar de 5. Por lo tanto, fíjense que aquí podemos observar, mostrar las ordenadas de los ejes, o podemos mostrar el espaciamiento de los ejes. Si mostramos el espaciamiento de los ejes, tenemos que el espaciamiento del eje 1 al eje 2 es de 5, de 2 a 3 es 5, de 3 a 4 es de 4 metros, de 4 a 5 es 5 y de 5 a 6 es 5. Y finalmente 0 porque no hay un siguiente eje. En el caso de los ejes en la dirección Y están bien. El espaciamiento entre A y B es de 4 y B y C es de 4. Por lo tanto, lo único que faltaría modificar es el tamaño de la burbuja. Si nosotros queremos que se vean grandes o que se vean un poco más pequeñas, tratar de colocarlas más pequeñas para que no sea tan, para que se vea un poco mejor. Ya aquí podemos ver realmente cómo se separan. Fíjense que los primeros dos tramos tienen 5 metros, este se ve un poco más angosto, y los siguientes dos tramos tienen la misma separación que los dos iniciales. Por lo tanto, ya aquí tenemos una vista previa de que lo que estamos haciendo está acorde con los planos de arquitectura. Podemos guardar el nombre de los ejes. Podemos colocarle, en este caso, M1 o G1 como estaba, como desee. Listo. Ya aquí tenemos todo completo. Podemos pasar a ver. Si observamos que existe algún problema con la grilla, entonces podemos modificarla. Así como en este caso no se ven las burbujas, entonces si ocurre algo como que la separación no es correcta o no se colocaron el número de ejes correcto, entonces se puede dar clic derecho, Add Modify Grids, y seleccionamos el grid que nosotros estamos utilizando o el que queremos modificar, y presionamos en Modify Show Grid System, ¿sí? En este caso, entonces nosotros podríamos modificar en esta parte los ejes, en esta parte también la separación, la ubicación de los ejes, pero lo que nos importa en este momento es modificar el tamaño de las burbujas. Vamos a dejarlo en 1.25 como viene predeterminado. Se ve bien. Entonces ya por aquí tenemos lista la grilla. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo primero que tenemos que hacer cuando ya tenemos esto definido es crear los materiales que vamos a utilizar en el proyecto. Eso se puede observar en el menú Define. Aquí vamos a tener varios menús. Tenemos el menú File, en donde podemos guardar, podemos abrir crear nuevos modelos, abrir modelos existentes, cerrar el modelo que tenemos, guardarlo o guardarlo como. Cuando nosotros tenemos modelos en los que estamos realizando diferentes versiones, esta herramienta es muy útil porque no es necesario crear una copia del modelo como tal, sino simplemente abrir el modelo que queremos modificar y hacer una versión siguiente. Se guarda como Save As, le coloca B2, versión 2, y ya por ahí se puede empezar a trabajar sin modificar el modelo original. En importar o exportar, lo que estábamos mencionando anteriormente, que se puede utilizar para ver modelos de versiones distintas de tabs, así como subir a la nube de CSI, diferentes opciones que se tienen además de las básicas, ¿no? En editar
pues las opciones básicas de edición, como regresar o rehacer lo que ya se había hecho, pegar, añadir modelos, añadir líneas en los, añadir ejes en los puntos seleccionados, modificaciones en la grilla, replicar o extruir elementos o puntos, objetos en general, unir juntas puntos cuando están muy cerca y la tolerancia pues en ese caso puede que sea de 0,1 milímetro. Entonces ahí pueden haber errores por esa separación de las juntas. Entonces hay que unirlos, alinear los puntos con los ejes, etcétera, editar los frames, editar los shells, añadir barras de acero a las losas, etcétera. En este caso nosotros vamos a ver primero el view. Aquí es donde todo lo que podemos utilizar para observar el modelo como tal. Podemos observarlo en 3D, podemos observar vista elevada. Esta vista elevada es un corte lateral. La vista en planta, vista 3D. Si queremos ver los ejes o no ver los ejes, cambiar los ejes de ubicación, refrescar la ventana, refrescar la vista. Tocando la tecla F4 se puede refrescar rápidamente, ¿sí? Donde se quitan todos los formatos que nosotros hemos colocado en ese momento en el view. Por ejemplo, si tenemos en el modelo vista de ejes, vista extruida, vista mostrando los release o etcétera, diferentes cosas del modelo, y ya está muy cargado. Por ejemplo, cuando queremos ver las secciones de los elementos, las letras terminan haciendo que sea difícil de observar. Por lo tanto, tocando la tecla F4 se limpia el modelo y se ve solamente pues la estructura, los elementos y los elementos tipo área o elementos tipo frame, pero cualquier otra función adicional es limpiada como tal. En este caso, entonces, nosotros vamos a pasar primero a lo primero, que sería la definición de los materiales. Aquí nosotros tenemos varios materiales ya previamente definidos por el programa, que son los que vienen ya que vienen con el programa, pero podemos observar que tenemos aquí FC 250 y FY 4200. Estos son los materiales que estaban en el modelo por el cual nosotros comenzamos. Entonces, si nosotros ya en ese modelo teníamos todos los materiales que vamos a utilizar definidos, tenemos todas las secciones definidas también, entonces puede ser de mucha ayuda, porque ya todas estas cosas no las tenemos que redefinir, ¿sí? Sin embargo, vamos a revisarlas para ver que todas las características estén correctas. En este caso tendríamos F'C 250, tipo concreto. Aquí se puede cambiar el tipo de material, en este caso isotrópico. Se especifica el peso del concreto dependiendo de la aplicación. Nosotros vamos a considerar 2500 kilos por metro cúbico, mientras que el módulo de elasticidad se puede calcular con la fórmula que ya se conoce, que es 15100 multiplicado por la raíz cuadrada del F'C, en este caso sería 250, y el resultado sale en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, como lo tenemos aquí. Por lo tanto, 238.751,96 generalmente llevado a 238.752.
en este botón podemos entrar a una ventana donde estaríamos modificando las propiedades del diseño del elemento. F'(C) 250, en este caso sería solamente una descripción, y la fuerza de compresión de diseño, el F'(C) en este caso sería 250, lo dejamos tal cual como está. Listo, ya el concreto está completamente definido. Ahora revisamos que el acero esté correcto también. Entramos, tenemos que FY igual 4200, acero de refuerzo, no acero como tal, porque este acero sería para elementos de acero y esto sería para acero de refuerzo, teniendo que 7850 kilos por metro cúbico como peso específico, peso unitario. El módulo de elasticidad típicamente utilizado 2,1 por E a la 6, 2.100.000 en este caso. Y modificamos también las propiedades de diseño, en este caso grado 60, podemos simplemente poner FY 4200. Que el módulo, el esfuerzo cedente FY igual 4200, mientras que el esfuerzo último FU sería 1,25 multiplicado por el esfuerzo cedente, 4200. El esfuerzo cedente esperado igualmente como el esfuerzo último, que sería 4200 multiplicado por 1,25, mientras que el esfuerzo esperado último sería el esfuerzo cedente esperado multiplicado por 1,25, sería 5250 multiplicado por 1,25, teniendo que así ya tenemos definidos los dos materiales principales que se estarían utilizando para el diseño de esta edificación. Los demás materiales que no se están utilizando pueden obviarse, pueden quitarse. En este caso no se quitan porque lo más probable es que estén asignados a alguna sección. Luego de crear los materiales, entonces pasamos a definir las secciones. Definimos las secciones de tipo elemento, tipo lineal, tipo frame, y podemos definir secciones muro, deck o losa. En este caso vamos a primero definir las secciones de columnas y vigas. Comenzamos con añadimos una propiedad tipo concreto rectangular, definimos la sección como viga. Utilizamos F'(C) 250, concreto, la profundidad de 450 y el ancho de 300. Aquí podemos realizar modificaciones en las propiedades de rigidez y masa, peso de la sección, mientras que aquí podemos modificar el acero de refuerzo utilizando un acero FY 4200 para el acero longitudinal y el acero de confinamiento, definiéndolo como viga, solamente diseño para el momento M3, y el recubrimiento a las barras de acero longitudinal, ¿sí? Entonces nosotros, considerando por ejemplo
que vamos a tener barras de 5 octavos, entonces tenemos que el recubrimiento lateral mínimo sería de 4 centímetros, teniendo 40 milímetros, más el diámetro del acero de confinamiento, que sería 3 octavos multiplicado por 25,4. Ya ahí tendríamos el diámetro del acero de confinamiento, y tenemos que además sumar la mitad del diámetro del acero longitudinal. En este caso sería 5 octavos multiplicado por 25,4, que sería 1 pulgada, multiplicado por 1/2, para así obtener la mitad. Finalmente 57,46 lo podemos redondear a 57,5. Y para el acero inferior igualmente 57,5. Fin. Listo. Ahora definimos la columna. Aplicando el concreto que ya hemos definido previamente, una sección de 400 por 400. Aquí sí la vamos a definir como diseño, como columna, donde el acero de refuerzo es el FY 4200 que ya nosotros hemos definido previamente. Podemos definir el chequeo de diseño para hacer el acero chequeado o para ser diseñado. Cuando es diseñado, el análisis lo que nos va a mostrar luego de que realicemos el diseño es cuánto acero debe tener la sección de la columna, mientras que para ser chequeado uno coloca el acero y luego verifica si funciona o no. Cuando se quiere utilizar diferentes configuraciones de acero longitudinal en una sección, entonces definimos la columna a través de Section Designer, en donde podemos colocar el acero de las esquinas, por ejemplo, de un diámetro distinto del acero intermedio de las caras. El recubrimiento libre de las barras de confinamiento, como ya lo habíamos previamente dicho, en 40 milímetros, 4 centímetros. El número de barras a lo largo de una u otra cara, vamos a colocar 3 barras a lo largo de ambas caras de acero longitudinal. Para las barras de acero longitudinal utilizamos barras de 1.95, que sería el área de las 1.98, el área de acero de las barras de 5 octavos multiplicado por 100 para llevarlo a milímetros cuadrados. Igualmente para el caso de las barras de acero longitudinal, las barras de acero longitudinal de las esquinas, entonces tenemos igualmente 1.98. Para el acero de confinamiento utilizamos 0.71 multiplicado por 100, que serían barras de 3 octavos con un espaciamiento vertical por ahora de 10 centímetros y barras en ambas direcciones de 3 ramas. Todo este diseño del acero de confinamiento
mínimo que se tiene que colocar puede ser consultado en la norma de diseño de concreto armado, en donde debe cumplir en todo momento en ambas direcciones, de acuerdo a sus dimensiones, la cantidad de acero de confinamiento que debe tener para cada caso. Se tiene que para las esquinas y para la zona central las columnas son de 500 por 500, ¿no? De 50 por 50 centímetros, y las perimetrales son de 40 por 50. Por lo tanto, vamos a definir las secciones. Definimos ya esta columna. Vamos a colocarle columna 40 por 50. Tenemos que profundidad 40 por 50, 500 milímetros, con las mismas características que ya habíamos colocado anteriormente, también considerando el 1% de acero requerido, pero por ahora sin tocar eso completamente. Y creamos una copia para hacer la columna de 40 por 50, de 50 por 50. De esta forma se pueden borrar las secciones que no vayamos a utilizar. Por ejemplo, hay varias secciones que vienen preconfiguradas dentro del programa, que son grupos de secciones o listas de selección. Entonces esas listas y todos estos elementos pueden entorpecer lo que nosotros estamos haciendo. Por lo tanto, vamos a simplemente quitarlas para ir haciendo el modelo paso a paso. Luego realizar una modificación en la sección de las vigas para que estas sean de 40 por 45. Listo, ya tenemos todas nuestras secciones creadas. Solo faltaría definir la sección de la losa. En esta primera aproximación o en este primer modelo, nosotros tenemos que considerar la losa como tipo membrana, donde no se considera el peso propio de ella en sí mismo dentro del elemento, sino que se coloca como una sobrecarga permanente. Por lo tanto, estaríamos creando un material que es este FC sin peso, que sería F'C sin peso. Lo modificamos observando que el peso y la masa no tiene características del concreto de 250, F'C 250, y en su diseño también. Sin embargo, en peso no tiene. Por lo tanto, ese elemento que tenga ese material no va a tener un peso propio, el cual ese tiene que ser asignado como una carga uniformemente distribuida. Entonces, una vez creado este tipo de material, el cual también se podría crear aquí como añadir un nuevo material tipo concreto, ¿sí?, del usuario, ponemos, ¿sí?, se coloca
que no tenga peso, que sea concreto. Esto sería 0, igual como realizamos anteriormente. 15.100 por la raíz de 250. Y en el diseño se coloca 250. Se puede utilizar cualquiera de los dos porque es el mismo. Entonces, para definir el tipo de sección, nos vamos a definir slab section, y aquí utilizamos add new property. Colocamos losa, vamos a colocar losa de 20 centímetros, estamos considerando 20 centímetros, pero tipo membrana, de concreto sin peso, tipo membrana. En este caso sería tipo slab, que sería maciza, losa maciza de 200 milímetros. Excelente. Aquí nosotros podríamos colocarle estos 200 milímetros, o podríamos colocarle 2 milímetros solamente, para que no se considere la rigidez de ella. Sin embargo, al ser membrana, no se está considerando la rigidez propia del plano, la rigidez de flexión de la losa. De acuerdo. Entonces ya podemos empezar a dibujar lo que serían los diferentes pisos. Comenzamos con este panel que vemos a la izquierda. Tenemos los elementos tipo frame, tenemos elementos para dibujar columnas y vigas rápidamente, ¿sí? Podemos hacerlo, o sea, uno por uno, o todo completo. En este caso nosotros agarramos, por ejemplo, las vigas. Entonces, si vamos a definir las vigas, las definimos como un elemento continuo que no tenga un offset con respecto a la normal, ¿verdad? Elemento tipo frame. Listo. Ya por aquí tendríamos listas las vigas del primer piso. Luego necesitaríamos las columnas del primer piso. Como ya dijimos previamente, tenemos que las columnas de las esquinas son de 50 por 50, y las columnas internas son de 50 por 50 también. ¿Sí? Y las columnas externas, las columnas perimetrales, son de 40 por 50,
con la dirección de 50 centímetros en dirección perimetral. Entonces en este caso podemos observar que las columnas en los pórticos en los pórticos 6 y 1 están en la dirección correcta, mientras que en los pórticos A y C están orientados en la dirección opuesta. Por lo tanto, nosotros sombreamos todos estos elementos y cambiamos sus ejes locales. En Assign Frame nos vamos a Local Axis y los rotamos 90 grados. No se muestra la vista extruida, entonces le damos F4 y extruir. Y aquí podemos ver cómo están las columnas, y si vemos la planta del nivel 1, entonces podemos ver cómo están orientadas las columnas. Podemos incluso quitar las vigas para poder observar correctamente la orientación de las columnas. Aquí en Hide Selected Objects, que sería ocultar los objetos seleccionados, ahora sí podemos ver las columnas. Tenemos que en las esquinas columnas de 50 por 50, y en las demás, que serían las perimetrales, columnas de 40 por 45 orientadas en función de orientadas de acuerdo a la fachada. Ahora mostramos todos los objetos habiendo revisado la orientación de las columnas, y vamos a aplicar a definir el brazo rígido de las vigas. Nos vamos a Assign en Frame, donde dice End Length Offset. La conexión automática, la zona rígida o el factor de la zona rígida se coloca en 0,5, y el peso se coloca como el peso basado en la longitud libre, para que no utilice las secciones que van a estar intersectadas, ¿sí? No se tenga más peso del que realmente hay. Listo. Así ya tendríamos el primer piso. Ahora tendríamos que definir la losa. Nos vamos otra vez a la vista de planta y definimos la losa en el rectángulo. Aquí colocamos la propiedad o el objeto, que tiene que ser la losa membrana que acabamos de definir. Completamente. Listo. Ya por aquí tendríamos la losa completa. Ahora tenemos que definir también los diafragmas que van a estar en cada uno de los pisos, de los cuales en los cuales van a estar comprendidos todos los nodos de un piso. Por lo tanto, se tienen que definir 4 diafragmas. En este caso, nos vamos a Define Diaphragm, y ya tendríamos el diafragma 1. Rígido o semirrígido para cuando se tiene se puede asimilar o se puede representar una losa flexible con esta opción semirrígida. En este caso nosotros tendríamos la opción de rígido.
Lo colocamos como D1, diafragma 1, y creamos los demás diafragmas. Diafragma 2, diafragma 3 y diafragma 4. Listo. Entonces, todos los puntos de un piso, nosotros lo vamos a asignar a un diafragma. El primer piso sería el diafragma 1. Ya lo tendríamos completo. En las bases, nosotros tenemos que definir cuál es la restricción. Nos vamos a assign joints restraint. En este caso sería empotrado, no articulado. Entonces ya tendríamos completamente el piso 1 completamente definido. Ahora lo que tendríamos que hacer es simplemente replicar hacia arriba. Para replicar, simplemente seleccionamos todos los puntos, ¿no? Todas las columnas, la losa, todo. Nos vamos a Edit en Replicate, Story, ¿ya? Y todo lo seleccionado nosotros podemos ver dónde se va a replicar, ¿sí? Si vemos que se va a replicar en el 4, en el piso 2 o en el piso 3, o en todos los pisos. En este caso, en todos los pisos. Todos estos puntos hay que ver si pertenecen a algún diafragma. Nosotros mostramos que este pertenece al diafragma 1. Todos los puntos de este piso pertenecen al diafragma 1. Esto no pertenece a ningún diafragma. Por lo tanto, asignamos el diafragma 2. Y así sucesivamente. Ya aquí tendríamos el modelo 1 desde el punto de vista geométrico y de asignación de secciones completamente culminado. Lo único que faltaría es definir los patrones de carga, los casos de carga, y comprobar con la asignación de dichas cargas que el peso sísmico está de acuerdo a lo que tiene que estar. Ahora pasamos a definir los patrones de carga, los casos de carga, las combinaciones. Entramos en Define y lo primero que tenemos que introducir es una función de espectro de respuesta para los casos sísmicos. En este caso ya habían unas que estaban previamente. Añadimos una función que sea from file, que es de un archivo tipo texto que nosotros vamos a tener con las ordenadas, las coordenadas de todos los puntos de los espectros. Entonces añadimos esta nueva función. Tenemos que colocar periodo versus valor. Vamos a colocar aquí SX. Buscamos en la carpeta en la que lo tengamos, punto texto. Ya tendríamos SX. Vemos el espectro de respuesta. Esto es de coeficientes de aceleración horizontal. Le damos en Convert to User Defined, que sería convertir a definido por el usuario, y ya lo tenemos fijo dentro del modelo. Hacemos lo mismo para el modelo, para el sismo en Y. Y ya tenemos los dos
espectros de respuesta tanto para la dirección X como para la dirección Y. Ahora definimos los patrones de carga. Primero definimos carga permanente o peso propio. Luego que lo colocamos como tipo carga muerta y que tenga el peso, el multiplicador de 1. Ahora introducimos sobrecarga permanente de tipo SuperDead. Vean que no se incluye el peso propio del elemento en donde se esté colocando esa carga. Es importante colocar esto, que solamente el peso propio de la estructura se tome en una carga aparte, y que todas las cargas que nosotros vayamos a colocar sobre los elementos, bien sea carga uniformemente distribuida sobre vigas o sobre las losas, sea sin considerar el peso propio, bien sea de las losas o de la viga, cualquier tipo de elemento. Asimismo, introducimos la carga variable de tipo live y la carga variable de techo, igualmente de tipo live. Introducimos el sismo en X de tipo seismic y el sismo en Y igualmente de tipo seismic. Ya de esta forma tendríamos todos los patrones de carga creados. Ahora definimos los patrones, los casos de carga. Cuando entramos aquí vemos que los casos de carga, los patrones de carga crean automáticamente casos de carga, ¿sí? Entonces este sismo en X no es estático, sino espectro de respuesta. Hay que cambiarlo. La carga variable y la carga variable de techo sí son lineales y multiplicadas por 1. El único que faltaría aquí es el peso propio. Verificamos que sea lineal multiplicado por 1. Excelente. Todos estos se mantienen, incluso la sobrecarga permanente. Sin embargo, incluimos el peso propio. Estático lineal multiplicado por 1. Y listo. Ahora, para la verificación del peso sísmico, entonces vamos a crear un caso de carga que sea peso, donde vamos a incluir el peso propio, vamos a incluir la sobrecarga permanente y vamos a incluir la carga variable de entrepiso multiplicada por 0.15, de acuerdo con lo que se especifica en la norma 1756-1/2019. No se considera para el peso sísmico la carga variable de techo, se multiplica por 0. Por lo tanto, esto es lo que nosotros consideraríamos para el peso sísmico: el peso propio de los elementos, la sobrecarga permanente y el 15% de la carga variable de entrepiso. Ahora modificamos los sismos, en la dirección X utilizamos SX, lo multiplicamos por 9,81 para que se convierta en aceleración. Igualmente hacemos para el sismo en Y.
en la dirección 2. Además, definimos el caso de sismo vertical. Donde el sismo vertical sí es un caso de carga lineal, donde tenemos que se multiplica por el coeficiente de sismo vertical calculado previamente, 0,993 multiplicado por la carga permanente, y la carga permanente está constituida por el peso propio y la sobrecarga permanente. Por lo tanto, multiplicamos la carga permanente del peso propio por 0,993 y la sobrecarga permanente por 0,993. De esta forma ya tendríamos completos todos los casos de carga. Ahora definimos las combinaciones de carga. La primera combinación que debemos realizar es la de sismo horizontal, donde es una sumatoria, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados entre el sismo en X y el sismo en Y. Listo. Entonces ahora pasamos a crear los casos de carga típicos que nosotros podemos observar para el análisis de acuerdo a la norma. Primero, el primer caso de carga sería 1,4 carga permanente. Entonces peso propio multiplicado por 1,4 más sobrecarga permanente multiplicado por 1,4. Sería el peso propio multiplicado por 1,2 más la sobrecarga permanente multiplicado por 1,2 más la carga variable multiplicado por 1,6 la carga variable de techo multiplicada por 0,5. Ahora la combinación U3 sería carga permanente 1,2 más carga variable por 0,5 y carga variable de techo por 1,6. Luego tenemos la combinación 3, la combinación 4, perdón, sería carga permanente multiplicada por 1,2, carga variable multiplicada por gamma, que en este caso, dado que la carga variable es menor a 500 kilogramos fuerza por metro cuadrado, entonces 0,5. Más el sismo horizontal más el sismo vertical multiplicado por 0,3. Por último, la combinación U5 sería carga permanente multiplicada por 0,9 más el sismo horizontal más menos 0,3 veces el sismo vertical. Finalmente, definimos
el, el mass source, la fuente de masa para el peso sísmico. Añadimos el mass source, vamos a colocarle ms. El peso propio de los elementos, la masa adicional, casos de carga específicos. Con esto nosotros podemos añadir cuáles son los casos de carga que vamos a colocar. En este caso, el peso propio y la sobrecarga permanente. Podemos quitar el peso propio porque aquí ya estamos considerando la masa de los elementos, ¿sí? Entonces, si consideramos la masa de los elementos y el patrón de carga peso propio, estaríamos considerándolo dos veces. Por lo tanto, hay que considerar uno de los dos. En este caso vamos a utilizar la masa de los elementos y los casos de carga, los patrones de carga específicos, que serían este, y carga variable multiplicada por 0,15, adicionalmente al peso propio de los elementos. Colocamos por defecto ms y ya tenemos creada el mass source de nuestro sistema. Revisamos que en los load case, en el caso modal, mass source ms. Excelente, entonces estamos bien. Ahora, sobre las losas colocamos las sobrecargas permanentes y las cargas variables. En el caso de las losas de entrepiso, tenemos una sobrecarga permanente que se asigna en Assign Shell Loads Uniform. La colocamos como sobrecarga permanente. Le damos a añadir a las cargas existentes. Esto es para que en algún caso no nos pase que coloquemos una carga adicional y nos vaya a borrar la anterior. Si nosotros queremos sustituir todas las cargas por la nueva que estamos colocando con este patrón de carga, entonces le damos a Replace. En este caso le damos a añadir en sentido en la dirección de la gravedad, colocamos 825 kilogramos fuerza por metro cuadrado cada uno. Aquí nosotros tenemos que en las tres losas está aplicada la carga de 825 kilogramos fuerza por metro. En la losa de techo colocamos una sobrecarga permanente de 625 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Ya aquí tendríamos la sobrecarga permanente de todas las losas, la cual incluye en este caso el peso propio de la losa y la sobrecarga que sería sobre piso, luminaria, tabiquería, etc. Ahora, para aplicar la carga variable, nosotros debemos dividir cada una de las losas en los espacios en los que está comprendido, debido a que en la zona central, por ejemplo en las losas de entrepiso, se tiene una sobrecarga o una carga variable de 300 kilogramos fuerza por metro cuadrado, mientras que en las zonas de habitaciones, esto sería pasillo de circulación, en las zonas de habitaciones internas a las residencias, se tiene una carga variable de 175 kilogramos fuerza por metro cuadrado, a diferencia del techo, que el techo tiene una carga uniformemente distribuida de 100 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Entonces a esa sí se la podemos aplicar directamente la carga variable de techo de 100 y la aplicamos. Vemos que no hay ninguna carga variable aplicada en ninguna de las otras losas de este patrón carga variable de techo, que solamente tiene que estar aplicado en el techo.
Ahora con la carga variable tendríamos que aplicarlo en todas las demás, pero primero habría que dividirlos. Entonces para hacer eso seleccionamos las losas, nos vamos a Edit Shell, en Divide Shell, en dividir en cuadriláteros o triángulos donde se encuentren intersecciones visibles con la grilla. Se aplica y ya tendríamos todas las losas separadas en donde está la grilla. Así que podríamos simplemente seleccionar todas las losas que están en este lado y todas las losas que están de este lado y aplicarle la carga variable entre piso de 175. Y en el área central de circulación se aplicaría 300. De esta forma ya tenemos completamente cargado el modelo y podemos proceder a analizarlo. En el grid nosotros podemos modificar la altura de entrepiso colocándolo a 2,7 el entrepiso. De esa forma estaría tal cual como se tiene el modelo en el caso de estudio del curso. Anteriormente habíamos dicho que para las vigas se utilizaba la longitud libre para el cálculo del peso sísmico. Sin embargo, para las columnas se tiene que utilizar la longitud completa. Entonces las sombreamos todas y asignamos la longitud completa del brazo rígido de 0,5 y el peso basado en la longitud completa de la columna. Sin embargo, fíjense que en este caso las vigas están considerándose la longitud libre y las columnas están considerándose la longitud completa. Si nosotros hacemos una prueba con esta configuración y sombreando todos los tipos frame, colocando el peso automático, que el programa lo considere solo, él va a hacer este procedimiento, va a considerar las vigas en su longitud libre y las columnas en su longitud completa. Ahora sí podemos pasar al análisis y verificar el peso sísmico. Vamos a Analyze, Show Analysis Messages y vemos que no hay ninguna advertencia. Entonces el procedimiento está bien, todo corrió bien. Nos vamos a Display, Show Tables y en Analysis Results, en Structure Output, Base Reactions, Table of Base Reactions. Exportamos esa tabla y podemos observar que en el peso sísmico tenemos 300.600, el peso propio. El peso propio sería la sumatoria de las vigas y las columnas, que son los únicos elementos de los cuales se está considerando el peso propio actualmente. Por lo tanto, está correcto. Y el peso total sería 912.720 aproximadamente. Por lo tanto, estamos bien, está correcto el modelo, bien en cuestión de geométrica y aplicación de cargas.
esto sería todo por este video.